Mi nombre es Sara García, hago parte de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y del proyecto Conexión Sin Fronteras. Quiero pedirles que por favor mantengamos los micrófonos apagados y estos solo sean abiertos en el momento de hacer una intervención. Para las interacciones tendremos habilitados el chat. También pueden alzar la mano y abrir sus micrófonos. Yo estaré atenta para darles paso. Buenos días, Diana. Este webinar hace parte del proyecto Conexión Sin Fronteras, que nace como convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, ASI Medellín, y tiene como propósito atraer los talentos colombianos que están en el exterior trabajando en temas como innovación, industrias 4.0, internacionalización y talento. Estos talentos, bueno, me disculpan, está pasando la señora de las piñas y los aguacates. Estos talentos están compartiendo su conocimiento y experiencias a toda la ciudad de Medellín, llegando así a ciudadanos, empresas y emprendimientos. Hoy nos acompaña Manuela Olarte, ingeniera industrial con maestría en finanzas corporativas. Manuela vive en el Reino Unido y tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero y tecnología. Manuela, muchas gracias por aceptar compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros y con las personas que están aquí conectadas como beneficiarios de Conexión Sin Fronteras. Te doy paso entonces para que nos muestres todo lo que tienes esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, buenos días a todos, gracias por su tiempo, porque es muy valioso, por conectarse. Y bueno, la idea es hacer esta sesión muy interactiva. Yo les voy a contar un poquito sobre mi experiencia pues en el exterior, trabajando en empresas, grandes empresas de tecnología y de información. No sé ustedes en este momento, pues cuáles son sus roles o cuál es su background en términos de qué es lo que hacen y como cuál es el propósito también de ustedes de estar acá. Si tienen dudas en específico, por favor háganlas, me levantan la mano o simplemente las ponen en el chat y las vamos resolviendo, porque la idea es que esto sirva es para ustedes. Realmente no les quiero llenar de información y que de pronto sea para ustedes algo que no les vaya a servir en su camino, sino que simplemente pues les quiero hacer una presentación como muy general de qué es lo que hago, cómo funciona el mercado. Ahorita les hago pues un poquito de la presentación de la agenda y que ustedes me vayan preguntando. Y lo que sé, con muchísimo amor se los comparto. Lo que no sé, les digo, no lo sé. Pero entonces para que pues sepamos que es una sesión muy interactiva. Listo. Voy entonces a empezar a compartir pantalla. Al compartir pantalla no voy a poder ver el chat, sin embargo, voy a ir como cerrando la pantalla para ver o me van interrumpiendo las chicas que están acá conectadas por si hay alguna inquietud, que yo pues felizmente lo comparto. Listo, entonces voy a compartir en este momento, a partir de este momento, mi pantalla y me voy a, pues, a presentar. Bueno, primero es un honor para mí estar acá, es un honor poder pues hacer parte de este programa y de poder compartir ¿no? este conocimiento. Me voy a presentar. Bueno, y hoy, pues antes de presentarme, la idea de hablar hoy es sobre el manejo de datos financieros. ¿Qué son los datos financieros? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se consiguen? Y también cuáles son los sistemas de información que se utilizan, al menos basado de nuevo. Todo esto es basado en mi experiencia, no soy académica, pues todo lo he conseguido, lo he aprendido pues trabajando, pero pues de nuevo, cada uno tiene pues como su visión. Sin embargo, les voy a compartir lo que yo he vivido en Inglaterra en los últimos años y pues cómo se utilizan muchísimo estos sistemas de información en las empresas allá. Ahora, de nuevo, si tienen inquietudes, por favor háganlas, que estoy abierta pues como a resolverlas lo que pueda. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda de hoy? Contarles un poquito quién soy yo, pues porque es importante también que tengan pues una idea de cuál es mi background, cuáles son los jugadores de mercado, los sistemas de información que se utilizan. En términos de datos financieros, aquí me voy a extender un poquito más porque esto es un mundo gigante. Cuáles son las últimas tendencias en Europa que se están pues viendo y también en Estados Unidos, en Asia. No conozco mucho porque todavía no estoy como tan atendiendo clientes tan globales, pero sí pues conozco muy bien cómo funciona en Estados Unidos y en Europa. Y ya que hagamos y lo abramos a preguntas, ¿listo? Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Manuela Olarte, como les mencionaban ahorita, pues yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá. Me gradué y estuve trabajando más o menos 4 años en Bancolombia, tanto en Bogotá como en Medellín. Estuve trabajando en el área de tesorería, luego en el área de banca internacional y luego en el área comercial de banca corporativa. Allí aprendí muchísimo sobre, obviamente, la banca, sobre cómo funcionan los bancos, pero no estuve metida como en el middle ni en el back office, que ahorita les voy a hablar de eso, que es como los sistemas de información, cómo se alimentan.
qué se hace como detrás de todas estas operaciones bancarias. Ahí yo estaba más como en el front, es decir, que estaba muy pendiente del cliente, vendiéndole productos financieros como ya sea pues un crédito rotativo o hacer un proyecto de banca de inversión o hacer un límite de tesorería para que puedan hacer operaciones de cobertura, etcétera. Entonces ahí era mucho más enfocado como de cara al cliente manejando los productos financieros. Luego de esto estuve, digamos que estuve muy interesada en viajar al exterior porque me encanta viajar, me encanta vivir experiencias nuevas y decidí hacer una maestría en finanzas corporativas en Londres. Entonces, ahí en el 2013 me fui a vivir a Londres, estudié en Cass Business School y esta escuela de negocios pues es muy conocida específicamente en finanzas. Entonces, yo estudié finanzas corporativas, donde realmente no puedo decir que ejerzo nada de eso porque no hago nada de eso. Sin embargo, sí estuve muy enfocada en, digamos que tuve como el espectro, conocer mucho más que Bancolombia era pues el banco en Colombia, es el banco más importante de Colombia en términos comerciales. Sin embargo, allá pues como que los bancos y todo este mundo financiero es tan gigante que pues Bancolombia es como el 0.00001%, entonces me abrió muchísimo como la perspectiva y bueno, cuando estuve pues con todos los procesos de entrevistas y todo el tema del trabajo, pues entendí que digamos que el mercado en Londres era muy interesante porque se unen muchísimos continentes, o sea, es como decir el ombligo del mundo, en el mundo financiero, en el mundo de aseguradoras, en el mundo de tecnología, en el mundo de startups, bueno, y pues más que todo servicios, porque allá no hay mucha producción como tal, pero sí me abrió muchísimo la mente porque descubrí que, wow, este mundo es gigante y yo pues en mi perspectiva colombiana, claro, tenía como esa visión de que el banco era lo más grande del país y lo es, pero estando allá pues me di cuenta que pucha, hay unos monstruos de empresas en el sector financiero que pues digamos que tienen muchísimo que enseñarme. Entonces ahí fue cuando decidí quedarme. Eh, este proceso ya es más personal, pero se los cuento rápidamente. Hice entrevistas y en Bloomberg, que es una empresa de tecnología de información que le presta servicios al sector financiero, me apoyaron muchísimo con todo ese proceso de quedarme allá con las visas y demás, porque pues yo tengo pasaporte colombiano. Entonces decidí desde el 2014 trabajar con Bloomberg y hasta el sol de hoy todavía trabajo con Bloomberg. Es una empresa muy interesante y los que no lo conocen, pues acá tengo una fotico, no porque voy a promocionar Bloomberg ni mucho menos, porque yo no estoy hablando en nombre de Bloomberg en este momento, sino porque es una empresa que es líder en el mercado en transparencia y ofrecer datos financieros al mercado. Entonces, les puse la fotico por los que no conocen. Bloomberg es la empresa pues que sale digamos que cuando se habla del sector financiero, siempre están las pantallas negras de Bloomberg con toda esta información porque Bloomberg realmente es un referente de mercado. Entonces, bueno, quizás los que estén conectados en este momento puedan ver o utilicen ya algunas fuentes de información como Bloomberg, Reuters, que hoy en día se llama Refinitiv, o incluso Google, Yahoo Finance, etcétera. Entonces, básicamente lo que hace Bloomberg es esto. Ahora, vamos a hablar, antes de llegar al mundo de Bloomberg, vamos a hablar un poquito de, entonces, cómo son los jugadores de mercado, qué es lo que se ve allá, bueno, igual que acá también, pues, se ven, pero de pronto a menor escala, y pues cómo esto se conecta con el tema de datos financieros. ¿Listo? Entonces, jugadores de mercado, acá les pongo una foto porque pues, son las zonas más bonitas o las que más me gustan a mí para el sector financiero y es la parte de arriba están los bancos en Canary Wharf, que es una zona en Londres donde se fueron pues como todo el sector financiero a construir allá sus edificios. Entonces ahí está Barclays, HSBC, Nomura, Citibank, todos estos grandes bancos que tienen pues obviamente una presencia mundial. En Londres está basado la mayoría y antes de Brexit estaban basados allá como base o headquarters digamos que de Europa y ya pues muchos post-Brexit lo que han hecho es que han migrado a pues Francia o Alemania o a Irlanda, bueno, dependiendo pues como de la sede de cada país, pero han migrado pues a otros países dentro de la Unión Europea para tener el pasaporte europeo y poder operar de forma financiera. Pero sin embargo, ellos pues siguen con sus edificios y su presencia allá y no es que se hayan ido del todo. Pero bueno, Canary Wharf es la zona donde están los bancos y la foto de abajo, que es la foto del puente de Tower Bridge de Londres, también se puede ver también el sector de aseguradoras. Entonces, pues como les decía, es un sector muy grande
allá pues se maneja todo a nivel de Europa y en algunos casos por lo que de nuevo es el ombligo del mundo en el sentido que tienes el horario, o sea, estás como en la mitad entre el horario de Estados Unidos y el horario de Asia, pues te puedes conectar muy bien con ambos, sí, con ambos mercados. Entonces, por esto tiene como tanta presencia allí. Entonces, los jugadores de mercado también, pues que yo no conocía o que simplemente para mí no eran relevantes en el momento que yo trabajaba en el banco, pero que luego lo fueron porque son muy importantes también para el manejo de datos, son los custodios, los administradores de fondos, como por ejemplo Northern Trust, eh, Bank of New York Mellon. Entonces estos bancos se encargan de custodiar realmente en alguna operación, custodiar ya sea garantías o fiducias o simplemente custodiar y ver que los precios que se están poniendo para valorar un tipo de activos sí se están haciendo de forma correcta. Entonces ellos también tienen un rol muy importante en el mercado financiero. Aseguradoras, pues como ustedes conocen que acá también obviamente existen muchísimas, pero pues son aseguradoras que obviamente van a tener que tener una posición financiera y pues manejar portafolios y manejar pues bastante, digamos que conocer muy bien cómo se mueve el mercado desde el punto de vista de aseguradoras, ya sea de vehículos o de simplemente de vida, bueno, todos estos seguros que existen de pólizas de salud, etcétera, y todas estas aseguradoras pues tienen muchos activos financieros, entonces también necesitan información financiera. Gestoras, administración de portafolio, bueno, gestoras allá pues hay por millones. Yo particularmente cubro en Londres, pues el mercado que yo cubro es España e Italia. Eh, Sin embargo, he cubierto otros clientes en Londres y estoy pues muy enfocada como a las gestoras porque a pesar de que pueden ser muy pequeñitas, manejan infinidades, billones o millones en activos, de dólares en activos de otras personas, ¿cierto? Es como cuando tú dices, yo quiero pues que me tenga, no sé, les voy a dar una plata y ustedes me van a rentar por un CDT o con cualquier tipo de portafolio, hágame un portafolio bien interesante que pues yo necesito que alguien me administre estos fondos. Entonces, existen muchísimas gestoras que de nuevo pueden ser muy pequeñitas, pero tienen pues pequeñitas el número de personas, pero tienen un manejo de activos muy, muy grande. También están los fondos de pensiones, están los hedge funds, también lo pongo en slash, pero realmente cada uno hace cosas diferentes, pues el que maneja las pensiones es bajo riesgo, pues porque ya lo sabemos, las pensiones no pueden perderse porque pues si no, ¿qué va a pasar con la gente cuando ya se vaya a pensionar? Y están los hedge funds, que son fondos que ya manejan fondos de cobertura, no puedo encontrar el nombre en inglés, si alguno lo sabe, sería súper, pero ya son los que toman muchísimo riesgo y están garantizando unas rentabilidades muy, muy altas, y están sobre todo invirtiendo en mercados emergentes como incluso Latinoamérica es considerado un mercado emergente en Europa, pues Colombia, sobre todo Brasil, China, bueno, y muchos países pues digamos que sí, de mercados que probablemente no estén en grado de inversión, sino que estén en high yield, es decir, que tienen un riesgo mayor, pero tienen una rentabilidad mayor. Entonces, todos estos fondos también se encargan sobre todo estos son muy interesantes porque lo que hacen es que ellos toman decisiones de inversión de inmediato y necesitan mucha automatización o robótica para poder hacer sus análisis y poder tomar sus decisiones inmediatamente. Entonces, existen unos portfolio managers que son quienes se encargan de manejar este portafolio y tomar las decisiones y decir, mira, la dirección es, vamos a invertir todos en China porque pues, se viene un boom, o la dirección es, en este momento nos quedamos quietos con este mercado y vamos a explorar el otro mercado para ver cómo podemos generarle más rentabilidad pues, a nuestros clientes. Entonces, ese mercado también es muy interesante, pero como se toman decisiones de inversión de inmediato, automáticas, es muy, digamos que se requiere muchísima tecnología. Entonces, aquí es donde vienen a jugar empresas como Bloomberg, que son empresas de tecnología que le tienen pues digamos que le tienen un espectro gigante de oferta para que pues los clientes quiero decir, estos jugadores de mercado, que son los clientes de empresas como Bloomberg, por ejemplo, puedan pues tomar sus decisiones de inversión y inmediatamente comprar, vender, salir de un activo, cambiar el portafolio, etc. Bueno, otro tipo de clientes que yo no sé si acá ustedes pues, hagan parte de eso son corporaciones, porque también, por ejemplo, los clientes que yo atiendo en España o en Italia son, por ejemplo, no sé, Ferrari necesita información porque ellos tienen que hacer cobertura sobre pues, la tasa de cambio, por ejemplo, porque si ellos tienen una presencia global, pues ellos van a
tienen sus gastos, por ejemplo, en euros, pero tienen algunos ingresos en dólares, entonces deben hacer cobertura y por eso necesitan datos. Hay otras corporaciones, como por ejemplo, no sé, yo cubro a Ferrero Rocher, pues a los que hacen Ferrero Rocher, o por ejemplo a Fiat, o a, no sé, empresas de energía, o sea, hay empresas pues, que proveen servicios, no sé, como estoy pensando, por ejemplo, Inditex, los de Zara, los del grupo de Zara, ellos también necesitan esto porque pues obviamente están vendiendo a nivel global, ¿cierto? Entonces, muchísimas corporaciones que también utilizan, que son muy establecidos en el sector financiero y que requieren de mucha atención porque necesitan los datos para poder hacer sus operaciones, que de nuevo, no es su core no es vender productos financieros. Sin embargo, sí van a tener una exposición al mercado financiero porque van a tener de nuevo tasas de cambio, inflaciones, bueno, todos estos datos o información financiera que van a, digamos que, impactar sus estados financieros o su flujo de caja. Entonces es muy importante pues que trabajar con las corporaciones. A eso también le sumo universidades porque en algunos casos las universidades también necesitan para ya los estudios, el research, el análisis y todo esto. Firmas de abogados también nos piden datos financieros, curiosamente, pero ellos lo que hacen es que sirven a otros clientes. Estos probablemente serán firmas de abogados no particularmente enfocados en clientes, pues no será como en clientes comunes, sino más clientes en el sector financiero, donde pues obviamente tienen que transar, saber, por ejemplo, cuánto valió una transacción, si se hizo una compra y venta de una empresa, tener esa información, tener a la mano cómo se evalúa. Por ejemplo, para los covenants, cuando tú eres un abogado, pues tienes que obviamente generar un contrato, por ejemplo, de una transacción de una, no sé, de una adquisición. Entonces tú estás diciendo, listo, entonces si el ratio del EBITDA sobre, no sé, me estoy inventando algo, pero el EBITDA es tanto por ciento, entonces debemos pagar una garantía o liberar esta garantía a favor del comprador o el vendedor. Bueno, por ponerles un ejemplo, pero entonces aquí es donde esta información financiera viene siendo importante para los abogados. Y las consultoras, que también están en la fotico de Canary Wharf, ellos están también allá, pues son como KPMG, como, no sé, las típicas Deloitte, Ernst Young y PricewaterhouseCoopers. Entonces, estas consultoras también hacen parte de las Big Four, porque son como llamadas las Big Four pues, por lo menos a nivel global. Habrá otras, hay otras muy grandes, como McKinsey, pero este no hacen parte de los Big Four y estas también requieren información. Entonces, este mercado, digamos que es bastante amplio. Obviamente en Colombia lo vemos a menor escala. Todas estas empresas o todo este tipo de jugador lo vemos acá. Sin embargo, allá, pues, obviamente, como les digo, como hay tanta presencia global, pues se manejan todos los mercados desde allá, o por lo menos el mercado europeo se maneja desde Londres, o hasta ahora. Yo no me enfoqué muchísimo en el tema de aseguradoras porque ya este es otro mundo completamente mucho más, digamos que allá sí pues están las reaseguradoras, mucho más profundo y no lo conozco muy bien porque no son mis clientes, sin embargo pues se los menciono para que también sepan pues que son unos key players en el mercado. ¿Hay alguna duda hasta acá? No sé si las chicas me pueden interrumpir si tengo alguna duda porque no puedo ver el Teams en este momento. Entonces, si hay alguna inquietud, me avisan, por favor. Manuela, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Recuerden que la pueden hacer en el chat o alzar la Sí, mano para darles paso. listo. Bueno, sistemas de información. Entonces acá hay dos mundos y es qué tipo de, digamos que, de qué lado estamos en uno de estos jugadores de mercado. Tienes el front office, el middle office y el back office. Como yo les mencionaba, yo personalmente en Bancolombia trabajé en el front office, entonces estaba en el área de ventas, o sea, hacía banca corporativa, estaba en el área de tesorería, pues en otro momento, y en el área de banca internacional, donde hacíamos pues créditos sindicados. Entonces, este mundo es el front office. Normalmente, pues en un banco. Les voy a poner el ejemplo del banco, que es como el más claro que tengo por mi experiencia. Luego está el middle office. El middle office está el área de cumplimiento, el área de riesgos, el área de valoración. Entonces, el área, perdón por el sonido que mi bebé está llamándome, los riesgos, por ejemplo, hay riesgo de mercado, riesgo de operación, riesgo de crédito, ¿cierto? En el middle office, pues hay muchos, dependiendo del tamaño también del banco o de la gestora
o de la aseguradora, pues habrá áreas más o menos pequeñas. En el tema de riesgos como tal, como le digo, es un espectro gigante, operativo, de mercado, riesgo de crédito, riesgo de default, bueno, hay muchos riesgos, sin embargo, pues depende del tamaño, entonces va a haber pues o una persona o muchas personas. Y el área de valoración también, como les decía, por ejemplo, cuando tú estás en un banco y tienes que valorar un activo que o se está comprando, se está vendiendo, para meterlo en tus libros y meterlo en tu contabilidad, tú debes usar pues ciertos tipos de, digamos que de fórmulas o ciertos tipos de políticas, dependiendo de cada banco tendrá una valoración. Normalmente se utiliza un precio estándar, Bloomberg lo vende, que es un precio para, por ejemplo, bonos de renta fija, pues bonos son renta fija, pero entonces para, por ejemplo, bonos, como es un mercado OTC, no es un mercado que se transa como un exchange, como las acciones, por ejemplo, que ya el mercado ya se sabe qué precio tiene, sino que es un mercado que tú vas comprando y vendiendo dependiendo de a quién, o sea, con quién es tu contraparte. Tienes un precio de referencia, pero tú necesitas valorar en cuánto te salió ese precio. Entonces es muy importante también estos middle office, estas personas que están haciendo, se llaman independent valuators, porque independent pricing valuators, porque están enfocados en valorar el tipo de activos para luego meterlos en los libros, para luego saber cuánto se ganó, cuánto se perdió y pues hacer como todo el análisis detrás de luego qué hizo la tesorería. Por ejemplo, si alguien en la tesorería, en la mesa de dinero, hace una compra o una venta de cualquier producto, ya sea por ejemplo un bono o un derivado, pues entonces ya la valoración la hacen las personas del middle office que van a estar pues utilizando fuentes de información transparentes y unánimes y digamos que estándar para valorar el precio de esto. Y ahí es donde viene, que yo les mencionaba también, los custodios que se encargan de que esta gente lo esté haciendo bien. Entonces, por este lado, es el área digamos que del middle office. Y por último, ya está el back office. Obviamente esto tiene mucho más. Yo le estoy poniendo como las áreas principales porque en cada banco es un mundo. En el middle office, antes de irme al back office, también está un área que yo no conocía en el banco cuando trabajé en Colombia, que se llama Market Data. En Inglaterra, en Europa, o sea, en Italia, en España, que son los clientes que yo cubro, y a nivel global, este rol es supremamente importante porque es la persona que se encarga de revisar que se esté recibiendo la información correcta de proveedores. Entonces, Market Data es como datos de mercado. Se encarga de que uno, los sistemas de información pues se alimenten con buenos datos y dos, que estos datos sean de calidad. Entonces, ellos se encargan de hablar con todos los proveedores de datos para decir, listo, voy a ponerles un ejemplo. Yo soy Intesa San Paulo, que es uno de mis clientes en Italia, y yo necesito datos de Bloomberg, de Refinitiv, que es competencia de Bloomberg, de Standard Poor's, que es la calificadora de riesgo, de Fitch, también calificadora de riesgo, de Moody's. Y necesito datos también de derivados, entonces yo voy a utilizar la empresa francesa que se llama Toulet y voy a traer los datos de Toulet. Y me gusta también los datos de Market para, no sé, porque estos son mejores para los commodities porque de nuevo estos activos son gigantes, entonces me voy trayendo los datos de diferentes fuentes de información y el market data es el que se encarga de consolidar que uno, los proveedores, de nuevo, pues regular esos proveedores y dos, de consolidar todos esos datos para luego, ¡pum!, ir a mandarlos a todos los sistemas de información. Entonces, ese rol es muy importante en mi mundo, porque yo estoy en el mundo de datos financieros y es un rol que yo acá pues nunca había visto, no conocía, no sé si haya establecido como sea tan conocido el Market Data Role, si alguno lo es o lo conoce, me dice, súper interesante saber. Y ahora pues quizás se está poniendo cada vez más de moda porque ya sabemos que se está utilizando muchísimo más para hacer automatizaciones con todo el tema de inteligencia artificial, de blockchain y todos estos nombres que suenan, pues algunos para ustedes estarán súper familiarizados, pero estoy asumiendo que nadie sabe por si acaso. Entonces toda esta información que viene ahora con la tecnología, pues también viene con un manejo de información muy, muy profundo y con muchísimos datos, millones y millones de datos que pesan millones de megas, por eso están las nubes ahora. Entonces, es por esto que existe una persona que se encarga como de regular y de centralizar esto y es el Market Data. Y esta persona está en el Middle Office. Y por último, ya estamos en el back office. Entonces, ya back office es el área de operaciones, el que se encarga ya de cerrar, por ejemplo, ya mandar, pues, si yo hice una compra, pues cuánta plata debo mandar y hago la transacción, el código SWIFT y demás. O de contabilidad, ya voy a mis libros y utilizo, pues,
no sé, las reglas de contabilidad que me correspondan dependiendo del país, IFRS 9 o US GAAP, bueno. Entonces, este es como en el mundo del sistema de información, digamos que esto va también dentro de los jugadores de mercado, estos son los tres pilares que se ven normalmente en las empresas. De nuevo, no aplica para todos porque una universidad no va a tener front office, middle office y back office para el mundo financiero, pues no tendría sentido, ¿cierto? Pero sí va a tener por lo menos alguien de ventas, pues por lo menos, o alguien que se encargue de gestionar no sé, estar con la gente que utiliza la información en las universidades, con los estudiantes, con los researchers, y luego alguien de back office que se encarga, pues obviamente, de hacer la contabilidad de la universidad, ¿cierto? Entonces, sí, realmente, pues, a mayor o menor escala existen, pues, estos como, estos escalafones o estos tipos de roles dentro de las organizaciones. Ahora, en el costado derecho de la presentación, lo que les quise mostrar era como qué tipos de sistemas de información se utilizan muchísimo en el mercado. De nuevo, como no tengo, o sea, como estando aquí en Bancolombia, trabajé muchísimo en el front, pero en banca corporativa yo no utilizaba un sistema como tal, la parte de Excel, realmente, por eso puse Microsoft como el primero, porque a veces creemos que tiene que ser un sistema súper wow. No, realmente en un Excel se puede hacer en una macro un cálculo para sacar la rentabilidad de una venta de un activo, ¿cierto? Entonces, Microsoft sigue siendo como muy, muy fuerte con todos los sistemas de información que se utilizan en el mundo, pero ya cuando vamos a un espectro mucho mayor y es una necesidad mucho mayor cuando manejas tesorerías, cuando manejas de nuevo, áreas de riesgo, cuando manejas trading automático, cuando manejas muchísimos datos, necesitas nubes, ya vienen a jugar estas empresas que, pues les pongo un ejemplo, no es que tenga en particular una preferencia por una u otra, simplemente son las que se me ocurrieron porque es con las que más trabajan mis clientes y pues vienen a cobrar. Primero, pues a cobrar muchísimo también, pues porque obviamente te están instalando un software en tu empresa donde tú estás teniendo, no sé, o un manejo de portafolio, o un manejo de operaciones, o un manejo de riesgos, o un manejo de datos con una nube, o un manejo de contabilidad, por ejemplo, el caso de SAP, que es muy conocido por contabilidad, o incluso Salesforce, que se utiliza como CRM, o empresas que hacen CRM. Entonces, estas son como grandes empresas con las que he trabajado y han trabajado mis clientes y que alimentan estos, digamos que hacen parte del front office, middle office o back office. Por ejemplo, en el caso de Murex, yo recuerdo pues que en Bancolombia se utilizaba, no sé si todavía, por eso digo, no hablo en nombre de las empresas porque en este momento no hago parte de ninguna empresa, simplemente estoy contando mi experiencia, pero en la tesorería se utilizaba Murex para cerrar todas las transacciones. Entonces era el Portfolio Management System que se utilizaba en ese momento. Y pues muchos clientes de nuevo en Europa lo siguen utilizando. Entonces son empresas pues muy conocidas donde se tiene que alimentar esta información de algo. Entonces aquí viene el rol de empresas como Bloomberg o como Refinitiv o como S&P, que ahorita les voy a mostrar por los loguitos para que, yo soy muy visual, para que se vea más o menos qué empresas están, pero entonces van alimentando estos sistemas. Porque de nada te sirve tener Excel, pero no tener los datos. ¿Cierto? Tú tienes el programa, tú tienes el software, perfecto, pero ¿cómo lo alimentas? ¿Con qué información la traes? ¿Cierto? Entonces aquí es donde de nuevo viene el core y la importancia de los datos y de tener datos transparentes. Entonces vamos a hablar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No tenemos ninguna en el chat. Listo. Bueno, entonces vamos al mundo de datos financieros. Este es mi mundo. Este es el mundo donde yo llevo trabajando más o menos 8 años. Yo no les conté yo qué hacía, pero les voy a contar. En Bloomberg yo empecé como un área, como decir, un back office, que era un área más operativa, donde yo estaba recogiendo información del mercado. Era un mercado muy específico, que era mercado de préstamos sindicados, o sea, algo súper nicho. Y yo recogía información de diferentes fuentes, como decir las noticias, porque Bloomberg también es una empresa de noticias, recogía información que me enviaban los bancos, que me decían, "Ah, yo acabo de hacer una transacción de un crédito y estos son los datos, este es el precio, este es el precio pues del crédito, o sea, no sé, el 2% se va a pagar efectivo anual, un ejemplo, estas son las condiciones, es a tantos años, estos son los bancos involucrados, esta es la empresa que hizo el crédito sindicado, por decir, Ecopetrol sacó un crédito al 2%, es un ejemplo porque en Europa se ven unas tasas muy bajitas, acá pues no creo que eso sea muy real, pero por ponerles un ejemplo, no sé, 30 años y tiene tantos, pues tiene una tasa fija más el 2%,
o, perdón, una tasa variable más del 2%, o tiene tales condiciones, tales amortizaciones. Entonces, toda esta información sobre el crédito yo la recogía, pues yo y un equipo obviamente, y la metía en un sistema. ¿Por qué? En el mismo sistema de Bloomberg. ¿Para qué? Para que luego Bloomberg, como proveedor de información que se encarga de congregar esa información, de recoger diferentes fuentes, vaya y se la venda a los clientes. Y le dice, listo, yo tengo el dato del crédito sindicado de Ecopetrol, pero también tengo el dato de la tasa de cambio del dólar al peso o de la libra al, no sé, al yen, o del euro al, no sé, al peso chileno, entonces yo te lo puedo vender. Entonces lo que hace Bloomberg es recoger esa información. Nosotros éramos más o menos, o somos pues el equipo de datos a nivel Bloomberg, que son como 1.000 personas a nivel global, todos los días, cada milisegundo, recogiendo información. No se hace todo de manera manual, la mayoría se hace automática. Sin embargo, cuando son mercados OTC, o sea, que son mercados over the counter, es decir, que no se transan en un exchange, sino que se transan uno a uno, con, pues digamos que con un acuerdo bilateral o con un acuerdo sindicado, que son más de un banco, entonces lo que hace Bloomberg es que recoge esa información manual. Manual, pero no tan manual, porque claro, también hay sistemas para hacerlo lo más rápido posible. Entonces, el mundo de datos es un mundo gigante, es un mundo que para mí era completamente nuevo. Yo no tenía ni idea cuando yo estaba en el banco, pues trabajaba de cara a vender productos financieros. Yo no sabía de dónde venían los datos de riesgos o de dónde venían los datos para hacer análisis financiero o hacer análisis de mercado. Pero ya después entendí, porque ya estuve del otro lado, del lado de los datos, que pues hay empresas que se encargan a congregar, a agregar toda esta información y que invierten billones, porque esto es un negocio gigante, para que esta información esté organizada. Entonces, es muy importante, pues primero les voy a contar las empresas como del sector que se utilizan allá, que ya les mencioné algunas, pero acá se las dejo, son Fitch, S&P, Moody's, Bloomberg Refinitiv, que ahora hace parte de London Stock Exchange, IHS Markit. Están otros ya más locales como en Suiza, por ejemplo, se llaman Six Telecours. Yo no sé en Latinoamérica realmente quiénes son los proveedores de información más importantes, porque yo sé que Bloomberg tiene una posición muy grande, pero yo sé que habrá pues locales muy tesos y haciendo pues un trabajo muy bueno. En el caso, por ejemplo, de mucha gente me decía, pues yo para qué te voy a pagar a ti en Bloomberg si yo puedo conseguir la información en Yahoo Finance o en Google Finance. Y yo digo, pues es válido. La información, algunas empresas se encargan de darla gratuita. El tema es que Bloomberg te ofrece muchísimo más historia, muchísimo más pues, tecnología, porque también te ofrece la tecnología y te ofrece una calidad garantizada, pues casi que el 100%, porque existen, como les decía, hay miles, 1.000 personas recogiendo estos datos, garantizando que las fuentes de información sean las más válidas, las más certeras, que realmente no sea basada en un chisme y que luego no vaya a haber una caída del precio de la acción, por ejemplo. Es decir, Bloomberg consigue los datos y luego se hace un análisis de calidad o un estudio de calidad, como una planta de producción igualita, donde tú estás diciendo, bueno, yo recogí este dato, pero bueno, vamos a ver si eso sí es verdad. Entonces alguien va y hace como un quality check y se encarga de decir, listo, esto ya pasó el quality check, listo, se publica. Porque ¿qué pasa donde de nuevo Bloomberg publique que, no sé, la calificación de riesgo de Colombia pasó de ser, no sé en qué momento, en cómo estamos, creo que era, ya, no estábamos ya en gran inversión, sino una más bajita, digamos que W más, no me acuerdo en este momento por S&P. Entonces, que se equivoque alguien y manualmente ya no ponga W más, sino que ponga B menos, un ejemplo, pues que los bonos de Colombia se van a ir al piso, que los bonos o las acciones de las empresas de Colombia, las principales que van atadas al mercado, como decir de nuevo un Ecopetrol, un Bancolombia, pues el grupo empresarial, eh, un Isagen, bueno, todas estas empresas que están súper atadas como a la calificación del país como tal, también se van a ir al piso. Entonces, el impacto que puede tener un dato mal puesto es muchísimo, son millones y millones de dólares que se pueden perder en eso. Entonces, se hace un control de calidad muy, muy valioso. Y por esto tengo acá como la frase que dice, lo más retador para el sector de servicios financieros son los datos, porque es que si tú tienes un dato mal puesto, toda tu operación también puede tener un problema. O sea, cuando tú estás en el sector de producción de zapatos, por ejemplo, pues si a ti se te daña
no sé, si compras una producción, bueno, zapatos de pronto no tanto, no sé el ejemplo, pero de frutas, y si te viene una plaga, pues entonces te va a dañar toda la producción o te va a dañar pues la cosecha y demás para el café, para las frutas, para cualquier producto que tú ofrezcas, entonces te vas a, pues, digamos que a tener muchos problemas porque eso va a generar muchísimas consecuencias tanto en ingresos como en gastos o en costos. Vas a tener que arreglar el daño, no sé, tener que volver a sembrar todo, pagar más trabajadores y por ende, y también no vas a poder recibir ingresos por esa cosecha. Entonces, lo mismo sucede con los datos financieros y con el servicio financiero. Pues empresas de servicio financiero necesitan estos datos de la mejor calidad, porque si no, pues puede tener repercusiones a nivel financieras. No es lo mismo meter pues un cero más, ¿cierto? Eso te va a cambiar todo. Entonces es muy importante que ese dato sea muy transparente, muy claro. Y te los pongo con ejemplos como de la vida real para no irme muy técnica y pues que me puedan entender como el propósito. De nuevo, eh, les hablo desde mi experiencia y pues esto es lo que yo he vivido y veo como en el día a día, por ejemplo, en mi empresa, cuando hay cualquier error, incluso pues eso puede ser un despido de una persona, porque eso afecta al mercado de una, y sobre todo una empresa como Bloomberg, que es un referente de mercado. Bueno, y acá les pongo unas estadísticas, estas son un poquito viejas, no tengo la última versión, pero son antes de COVID también, porque el mundo de COVID, pues como todos sabemos, a todos nos revolcó y a todos nos ha hecho pues como cambiar muchísimas cosas, pero en el caso que hice, en el momento que hice esta presentación, fue como en el 2019 más o menos, entonces es 1.2 veces 1.2 años el volumen de datos financieros a nivel mundial que se va duplicando, o sea, cada 1.2 años. Yo me imagino que después de COVID esto pues subió muchísimo más, porque lo que hicieron las empresas fue pasar de pues toda la operación que se podía hacer de forma digital, pues la pasaron a lo digital, entonces tuvieron que haber tenido muchísimo más incremento en los datos financieros. Entonces, para una empresa, por decir, un banco o una corporación, cada vez hay más datos financieros en los que tienen que trabajar o que tienen que manejar. También el porcentaje de crecimiento en volúmenes de datos es de un 40% aproximadamente. Y este dato es muy interesante porque aquí es cuando se ve la importancia de tener como empresas de datos financieros muy reliable, muy como certeras o que nos den mucha seguridad, porque donde no tengamos los datos correctos, pues vamos a tener un problema y también vamos a tener que organizar estos datos. Entonces acá dice, por cada $1 invertido comprando datos, 5 se invierten para manejar estos datos. Es decir, que tú compras un dato, yo por ejemplo compro el histórico del peso versus el dólar, entonces el histórico de la TRM, listo. Pero a ti te los van a dar en un formatico. Ese formatico, probablemente como es una lista, perfecto, pero si tú vas a comprar el histórico de esa moneda más todas las monedas del mundo, porque vas a hacer una transacción muy grande, vas a recibir diferentes formatos, diferentes horas, porque entonces no siempre se publica, la TRM se publica a las 5 de la tarde, pero entonces la de, no sé, la tasa de la libra versus el peso, pues o la libra dólar se publica a tal hora de cierre del mercado americano. Entonces, todo esto nos permite, o nos permite, no, perdón, nos pone como una complicación adicional porque es el manejo de datos, que cómo le voy a dar ese dato, cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a manejar para poder consumir ese dato después. Porque recuerden que acá, todas estas empresas de acá están consumiendo esos datos, pero necesitan estar estandarizados. Tú no puedes recibir, si a mí mi proveedor X, voy a poner el nombre de Bloomberg porque pues, es más fácil para mí, pero si a mí Bloomberg me lo dan en un, Excel, un CSV, que es el archivo, el paquete de datos que se entrega, y me lo van a dar en un CSV con la hora del precio, no sé, a las 4 de la tarde, pero resulta que Refinitiv, que es el otro proveedor, me da el archivo en un TXT, ya no es un CSV, sino un TXT, y me lo da no a las 4 de la tarde, sino que me lo da a las 3 de la mañana, pues con el cierre a las 3 de la mañana, entonces a mí me toca organizar primero los archivos y necesito que ya TXT y CSV se hablen, que estén en uno solo para yo meterlo a SAP. Y segundo, necesito que estén a la misma hora para comparar pues manzanas con manzanas y no comparar manzanas con peras. Entonces, es por esto que es tan importante y acá se habla muchísimo de ese valor, de ese dólar que se invierte comprando el dato, 5 veces más me voy a gastar manejando estos datos. Y por esto, pues existe este rol que les mencionaba de market data, que es la persona que se encarga de manejar los servicios, los datos financieros en las organizaciones para poder
digamos que centralizar o poder tener una homogeneidad en los datos y que luego se puedan meter a los sistemas de información, se puedan ingresar a los sistemas de información de la forma más adecuada posible. ¿Tiene alguna duda hasta acá? Creo que eso es No un no. tenemos hasta el momento ninguna. Vi un micrófono abierto, no sé si alguien iba a hablar. Bueno, yo estoy ahí atenta al chat y Listo. también pueden alzar la mano. Muchas gracias, Manuela. Bueno, aquí. Bueno, entonces, no es por meter miedo, pero sí es por como generar esta conciencia del tema de datos, de manejar esa cadena de suministros, que es un supply chain realmente de datos, de nuevo. Así como en una corporación, tú tienes tu cadena de suministros donde recibes, bueno, una corporación, digamos el Apple, que recibe para el iPhone, recibe los insumos de China, de Estados Unidos, de Latinoamérica, los chips de aquí, la carcasa de aquí, el vidrio de aquí, bueno, de diferentes formas y luego sale el iPhone 13 Pro ya producido, ¿cierto? Pero a raíz de eso vinieron muchísimos, tuviste que tener una cadena de suministros, digamos que muy organizada. Con los datos sucede lo mismo, porque tú tienes, entonces, primero que los datos de calidad deben ser, pues los datos deben ser de la mayor calidad, porque primero los tienes que adquirir, porque los vas a recibir de diferentes fuentes, los tienes que organizar, y encargarte, ¿no? De esa personita, pues, o ese equipo de market data, de que tengas esos datos de las mejores fuentes posibles, de que tengan una consistencia. Segundo, la frecuencia de envío, que también se les mencionaba, varía muchísimo y también cada aplicación va a necesitar una frecuencia diferente. Por ejemplo, en uno de los clientes o uno de los productos que se está vendiendo muchísimo en los últimos años son productos en tiempo real. Por lo menos, de nuevo, les hablo desde el mercado inglés. Acá también se usa y algunas empresas lo usan acá, pero yo no diría que es tan común. Y que es un dato en tiempo real, pues que tú necesitas que estén en milisegundos, que cada milisegundo que esté cambiando el precio de una acción, yo me esté enterando de esto, o el precio del cacao, o el precio del azúcar, o no sé, o que se haga una transacción X o Y, o que por ejemplo en Twitter salga una noticia que cuando estaba Trump, o bueno, o ahora Biden, que va a ponerle taxes a los Bitcoin, por ejemplo, o que China no va a aceptar Bitcoin, o que esto y esto, porque tiene que estar en milisegundos. ¿Por qué? Porque existen estos algo traders que son, no son personas, sino que son algoritmos que hacen automáticamente un trading basándose en esta información. Entonces, lo que hace esta tecnología es que se le envía como decir un flujo. Se llama, el producto que nosotros llamamos se llama Bloomberg Pipe o digamos que una canilla Bloomberg, porque lo que está haciendo es que está enviando flujo en milisegundos a estas empresas para que luego tomen una decisión de inversión. Entonces, por ejemplo, en el caso de criptomonedas, si llega una noticia en Twitter, redes sociales también, o sea, ahorita son súper importantes. Entonces, redes sociales, incluyendo Twitter, o una noticia por Bloomberg, porque se le llegó a Bloomberg, pues Bloomberg se encarga obviamente de conseguir la noticia lo más rápido posible, o anunció un gobierno, anunció cualquier cosa por televisión o por, digamos que algún periódico o algo, lo que hace es que inmediatamente el sistema capture esa información y luego se la envíe en milisegundos a el hedge fund Millennium, por ejemplo, en Londres, y que ese hedge fund, ese algo trader del hedge fund diga, listo, yo voy a vender. Yo voy a vender porque el precio de Bitcoin se fue al piso, un ejemplo. Entonces voy a vender ya antes de que pues lleguen otros jugadores y que tomen la misma decisión de inversión y pues ya no se me justifica porque entonces ya se cayó el precio y ya no estoy ganando plata, ¿cierto? Entonces, la frecuencia de envío es muy importante y varía. Lo que hacen empresas de tecnología es que no solamente te ofrecen el dato, sino que te ofrecen la tecnología detrás también para que tú consumas ese dato y que lo consumas de la forma que tú necesites. Entonces, por eso yo hablo de la frecuencia de envío varía, porque dependiendo de la robustez de esta empresa del sector financiero, pues los datos van a necesitarlo más rápido o más lento. No es lo mismo decir una corporación que solamente necesita la TRM al cierre del día, pues eso es una vez al día, mientras que un algo trader en un hedge fund necesita el dato cada milisegundo y tienen, pues imagínense, pues todas estas operaciones y sistemas de información listos para recibir el dato, capturarlo y comprar o vender. Listo, entonces eso es muy importante también la frecuencia del bio. De nuevo, me encantaría saber al final, ahorita que ya vamos a terminar, me cuenten un poco de sus perfiles para yo tener también
como qué tipo de necesidades tienen cada una de las empresas. Bueno, voy a hablar entonces de la parte de organización. Entonces, lo que yo les decía también, los datos vienen en diferentes formas y modelos. Entonces, es importante tener una organización de estos datos para tener como una normalización. O sea, si yo de nuevo recibo el dato en, no sé, en un porcentaje y recibo de otra fuente de información un dato en .0001, que no es porcentaje, sino que están decimales, a pesar de que sea el mismo valor, yo lo estoy, digamos que, recibiendo en una forma que no es igual y que no me sirve para mi sistema de información. Entonces, yo lo voy a ingresar a SAP y voy a ingresar 0.0001. Quizás SAP necesite consumir el dato en porcentaje. Entonces, tiene que ser en 9 o en 1, perdón, es que 9, en 1, entonces, o en 0.01%, por darles un ejemplo. Entonces, yo necesito tener esa información en el mismo formato para luego poderlo ingresar al sistema y pues ahorrarme un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que hace Bloomberg? Que Bloomberg le dice a todos los clientes: yo te voy a recibir los datos de diferentes fuentes del mundo, los voy a congregar en un solo formato, en un solo archivo y te lo voy a enviar todos los días a las 5 de la tarde. O todos los días a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, para que tú tengas premercado, o sea, antes de que abra el mercado o cuando recién abrió y ya cuando se cerró el mercado. Y entonces las empresas, pues claro, por eso pagan muchísimos dólares por cada uno de esos datos, porque esos datos te están valiendo, o sea, organizar esos datos, como les decía, te está valiendo 5 veces más que el dato en sí. Entonces es un trabajo que ya hace una empresa como Bloomberg. Ahora, por último, los datos necesitan ser guardados y permanecer asequibles y listos para usar. Eso también sucede porque, así como lo vimos en nuestro día a día, si tenemos nuestro, no sé, capacidad en el celular y tenemos X fotos, 8.000 fotos, 10.000 fotos, pero llega un momento donde ya no te da la capacidad, tú lo tienes que mandar a la nube. Pero resulta que la nube, hablando de Apple, la nube ya no le cabe tampoco porque ya te agotaste la capacidad de la nube, entonces te toca también comprar capacidad en la nube y también lo tienes que tener listo, o sea, no lo puedes guardar en la nube y en el celular se quedó, pues borraste todo y lo pasaste a la nube, porque si tú realmente estás viviendo, un ejemplo, si eres una persona que vive en el mundo digital y necesitas subir las fotos de tus productos a tus redes sociales o a tu página web, pues entonces, si tú no puedes usar esta información, no la tienes lista para usarla, pues entonces te toca recurrir a la nube, bajar el dato o bajar el dato, bajar la foto, pasártela a tu celular y para luego postearla o subirla a tu página web. Entonces, por eso es muy importante que estén listos para usar. Entonces, Bloomberg, ¿qué hace? También te dice, listo, yo me hago una alianza con AWS o con, no sé, la nube en Microsoft o Azure o con X o Y nube, para que luego tú puedas tener todo listo, como que un paquete donde dices, listo, yo necesito, voy a usar, como estoy haciendo un análisis de estadístico, un análisis financiero o un análisis con billones de puntos de datos, porque son muchísimas celdas en Excel o muchísimas celdas de daticos. Entonces yo necesito que ya me tengan como una solución lista. Entonces ya Bloomberg y empresas de información se encargan de esa parte tecnológica también. Incluso lo que hace Bloomberg es leer páginas web también para capturar información, para luego meterlas en ese paquete y luego que ya las empresas las vendan. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, lo haces manual? Pues que entonces tú como Manuela, digamos, tengo una corporación, vamos, por ejemplo, que produzco esto y yo necesito saber los precios en China porque yo lo traigo de China, por ejemplo. Y yo sé que mi proveedor solamente pone información o publica información cada X tiempo en la página web. Entonces yo tengo que estar refrescando la página web cada milisegundo para ver si ya salió el último precio del plástico de, no sé, para el termo. Pero realmente no tendría sentido porque entonces yo me estaría dedicando a compilar datos. Entonces lo que hacen empresas como estas es compilar esos datos, eso se llama scraping. Lo que hacen es que leen con un sistema, van leyendo las páginas web, lo capturan y luego lo ingresan en el sistema. Lo mismo, por ejemplo, con los estados financieros. Cuando una empresa, o sea, si yo voy a hacer análisis de riesgos y tengo que saber que, no sé, en términos de cuáles fueron los resultados de la empresa de, no sé, de Apple, otra vez el mismo ejemplo, pero por poner un ejemplo, o en Londres, vamos a poner un ejemplo de cualquier empresa en Londres de producción, no sé, o el mismo gobierno. Yo necesito saber qué pasó y se publica la información en esos sistemas o en estas exchanges y yo digo, listo, ya salió
los estados financieros, los últimos estados financieros de empresas como Ecopetrol, de Apple, salió el último estado financiero de un supermercado en Londres que se llama Tesco, listo. Entonces yo voy a mirar en Tesco, bueno, este año tuvieron pérdidas, listo. Entonces yo tomo, ya yo sé que mi riesgo es más alto, por ende les voy a cobrar una mayor tasa de interés, o voy a vender este bono, o voy a vender esta acción, o voy a comprar porque está barata, no sé. O sea, todas estas decisiones de inversión que en el día a día van pasando, pues yo no me puedo ir a ver cada sistema de información para Tesco, para Sainsbury's, estos son de los supermercados, para Marks and Spencers, etcétera. O lo mismo acá, yo no me puedo ir a ver qué pasó con el grupo éxito, con el grupo de la Olímpica, y cada milisegundo, pues me voy a enloquecer. Yo necesito algo automático que me lo haga, y hacia allá vamos. Entonces, sí es muy interesante conocer que existen estas empresas que se están encargando de esta cadena de suministro para que te hagan a ti como empresa, como corporación, como banco, como aseguradora, tu vida más fácil. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No tenemos ninguna, Manuela. Listo. Me faltan, bueno, entonces me quedan 10 minutos, entonces voy a acelerarle el paso. Ya les hablé muchísimo de la cadena de suministro y esto es como muy gráfico porque, como les digo, yo soy supremamente visual. Entonces, lo que se encarga una empresa como Bloomberg digamos que hacer toda esta cadena de suministro es de, primero, adquirir la información. La recibes de diferentes fuentes, diferentes colores. Luego te la organizas. Entonces te la pone, pues ya organizamos las naranjas con las naranjas, las azules, las moradas y las azules claras. Luego ya yo sé que como empresa de información le voy a permitir digamos que a mi cliente, pues poderla mover, porque entonces ya yo sé que yo con esta tecnología se la mando a tal sistema de información para que lo consuma en tiempo real. Con esta otra tecnología se le voy a mandar no sé, a las 5 de la tarde para que alimente su sistema de contabilidad. Y con esta tecnología se la va a mandar a mediodía al sistema de riesgos para que haga el análisis de los precios, no sé, de cómo vamos en el riesgo de mercado. Entonces yo voy moviendo, y me encanta esta gráfica porque es súper visual, voy moviendo las diferentes áreas de un banco, de nuevo de una corporación o de uno de estos jugadores de mercado para ver hacia dónde van a ir los datos y pues que se consuman de forma organizada. Y por último, ya si los quieren usar, entonces ya Bloomberg lo que hace es que también provee y empresas de información, de nuevo, no estoy vendiendo nada a Bloomberg, yo no estoy en este momento hablando por la empresa, pero sí hablo desde mi experiencia y le veo muchísimo el valor que tiene una empresa como esta porque pues claramente se encarga de permitir que ya entonces tú como empresa puedas usar esos datos y digas, listo, yo ya entonces quiero un sistema que también te proveen estas empresas o uno externo que me lo ayude a usar para la tesorería, para la banca corporativa, etcétera, y pues que me lo ponga ahí para que el usuario, por ejemplo, yo soy analista de crédito o yo soy un trader, yo vaya a mi computador y yo ya tenga todo listo. Yo abro mi pantalla, prum, abrí Murex y me salió todo el sistema de este bono, cuál es el precio, cuándo se vence, cuál es su calificación, quién es el emisor, bla, 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 bla. Y yo ya digo, listo, perfecto. Ya tengo todo listo para usar, consumir, tin, comprar, o tin, vender. O, pues, estoy dando ejemplos como muy básicos, pero básicamente se puede ver así como en una operación ya a mayores rasgos pues y con mucho más volumen. Entonces, este es el tema de la cadena de suministro que permite pues que esto esté, digamos que clean, tidy, que es una de las palabras clave que se utiliza muchísimo pues en Inglaterra, sobre todo con este nuevo mundo de tendencia tecnológica. Bueno, última diapositiva para que entonces vayamos a cualquier pregunta. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en Europa? Y les digo de nuevo, desde mi experiencia, habrá más, pero pues no me voy a ahondar en el tema y no conozco tampoco a profundidad de pronto otros sectores. Pero en el sector financiero, lo que todos sabemos, porque acá también está en boom, criptomonedas. Todos los clientes nos piden todo el tiempo, actualíceme de criptomonedas, quiero saber cuál es la tendencia, qué se espera, porque Bloomberg también ofrece, y estas empresas de información no solo te ofrecen el dato puro y duro para que tú lo consumas, sino que te ofrecen una plataforma donde tú puedes ver tendencias, donde puedes ver reportes, donde puedes ver análisis de mercado. Entonces, quiero saber qué va a pasar con las criptomonedas. Eso está pues en boom, todos lo sabemos, y qué va a pasar alrededor de la regulación de criptomonedas, regulación de los bancos, regulación de las aseguradoras, regulación con los derivados. Entonces, esto también es el cuarto tema, pero la regulación es algo que se trabaja muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los años salen nuevas regulaciones y las empresas tienen que cumplir con las regulaciones. No sé si ustedes conocen el término de MiFID II, MiFID I, que fue pues muy grande en Europa, sigue siendo muy grande en Europa. Entonces luego, ¿qué pasó? Que a los clientes les tocó reportar
para Inglaterra y luego pues para Reino Unido y para el resto de Europa, porque MiFID es una regulación específica para Europa, pero entonces como hubo Brexit en el 2016, entonces se tuvo que separar todo. Bueno, 2016, pero fue efectivo pues apenas ahorita, pero entonces ya todo este consumo de datos es como demasiado y por esto pues existe este rol de datos de mercado o market data en los bancos y en las empresas del sector financiero. Otra tendencia que es muy, muy clave es automatización. Acá les pongo como el muñequito, pues, o el robot pensando, pues, porque claro, ya vemos que todo va tendiendo mucho más a hacerse automático. La idea, por ejemplo, de la empresa donde yo trabajo no es reemplazar a las personas, porque pues obviamente se genera muchísimo empleo digamos, con el manejo de esta operación, de recibir el dato, de meterlo aquí, de cerrar acá, pero sabemos que en las personas, pues obviamente tenemos problemas a veces cuando metemos información en un computador, nos podemos equivocar y en vez de poner un cero le ponemos dos, estamos cambiando una transacción completamente. Entonces, por eso se está automatizando muchísimo más en los últimos años y ustedes pues saben que el mundo boom de inteligencia artificial es otro mundo y mucho más avanzada, pero pues sabemos que esto es clave para las empresas que estén hoy en día pues muy actualizadas. COVID, ¿qué hizo? Pues para nosotros como empresa del sector financiero nos subió las ventas impresionante porque ¿qué pasó? Que como todo el mundo se fue a trabajar a la casa, ya no se podían compartir, por ejemplo, las pantallas de Bloomberg o ya no se podía compartir el sistema tal, sino que cada uno tenía que tener su sistema para seguir operando. Entonces la tecnología lo que hizo fue abrir las puertas y por eso digo también pues a nivel como muy de mi experiencia personal, pero las empresas necesitaron cada vez más tecnología, necesitan cada vez más sistemas de información, necesitan cada vez tener, por ejemplo, un disaster recovery, que es básicamente tener otra, pues por ejemplo, otro computador u otra nube pues instalada, pues, no nube, pero como una CPU donde se instalan datos, que es como una nube local, por decirlo así, se me olvida el nombre en español, pero bueno, básicamente donde yo guardo toda la información, pues yo necesito tener otra porque es que de pronto pues ya no puedo volver a la oficina porque está COVID y pues me cerraron todo y sobre todo en Europa que fueron tan drásticos con el tema de la pandemia, pues todo el mundo se mandó para la casa y las oficinas se quedaron completamente solas y todos los sistemas de información estaban en la oficina. Entonces, por eso es que es tan importante esta automatización y esta tecnología para que uno pueda acceder de forma remota, para que mi sistema de información lo haga automático y no dependa de mí, que pues en la noche esté corriendo los modelos financieros y que yo no tenga que ir a la oficina pues porque por COVID no puedo ir. Listo, entonces esta es otra tendencia que esa ya es muy global, también como la de criptomonedas. Y ya a nivel europeo, pues está Brexit, que pues lo vivo todos los días porque pues vivo en Inglaterra. Está el tema de la regulación, como les mencionaba, de transparencia, que cada vez se quiere que haya más transparencia en los datos, o sea, que si tú como empresa, a pesar de que no cotices en bolsa o a pesar de que no tengas socios, que, o sea, todo el mundo exige que tengas de dónde salió este dato, cómo se calculó, porque si yo voy a invertir en ti, a pesar de que tú eres una empresa privada, yo necesito saber cuáles son tus estados financieros, yo necesito saber de dónde vienen los números, yo necesito saber cuál fue tu insumo para calcular la inflación, de dónde sacaste esa información. Entonces, toda esa transparencia es muy importante y empresas como Bloomberg pues se encargan de dar. Y último, que es ESG, que es Environmental, Social and Governance, también está en boom. Lo veo muchísimo con mis clientes porque cada vez hay mucho más conciencia de ambiente, hay mucho más conciencia de la responsabilidad social y hay mucho más conciencia de la, no sé cómo se dice, governance, pero pues que las cosas se hagan bien en las empresas. Eso también está muy ligado a la transparencia, no solo de los productos, sino también de cómo se manejan las empresas. Entonces, Bloomberg lo que hace y las empresas del sector financiero lo que están haciendo es recogiendo esa información. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en el board of directors o en la junta directiva de tal empresa? Porque solamente es el 1%, porque queremos llegar al 30%, un ejemplo o cuántas, no sé, cuántos árboles se están cortando o cuántos orangutanes se están viendo afectados por producir palma, aceite de palma para la Nutella. Esto es un ejemplo, pero todo eso está ligado con el tema de Environmental, Social y Governance, que está en boom en el área, en el mundo europeo y pues también en Estados Unidos y en Asia, para tener, pues, digamos que mucha conciencia en el momento de invertir. Incluso yo personalmente tengo un portafolio de inversión, solo invierto mi plata con empresas que tengan como el check de la parte de ESG. Se los digo pues a nivel personal, no es que lo esté fomentando, pero yo tengo una empresa que me hace ese análisis, yo no lo tengo que hacer, yo ni siquiera estoy mirando pues qué está pasando con el mundo, pero yo sí quiero tener un aporte al medio ambiente y yo quiero apoyar a estas empresas, entonces por eso es tan importante. Pues sí, creo que los millennials tenemos como esa mentalidad.
Entonces, bueno, aquí terminamos la presentación, ya son las 11 en punto, yo soy súper puntual, horario inglés, entonces si tienen alguna pregunta, por favor háganmela, voy a dejar de compartir pantalla para que me hagan sus preguntas y me vean pues la cara. Un segundo. Manuela, muchas gracias. Antes de pasar a una pregunta que tenemos acá en el chat, nosotros vamos a compartirle por este chat también la encuesta de satisfacción para que nos ayuden por favor evaluando este espacio y también les vamos a compartir el link para que se inscriban y así nosotros en el registro de sus correos electrónicos y enviarle las memorias de este foro y también la demás programación que tenemos de Conexión Sin Fronteras. Voy a leerte entonces, mientras tanto, la pregunta que tenemos de Lina en el chat. Dice, ¿cómo afectan esas nuevas tendencias, como las criptomonedas que ahora están más reguladas en unos países que en otros, los datos y por tanto las calificaciones que dan? Bueno, esa pregunta es muy enfocada a criptomonedas y pues obviamente yo no soy la más experta, entonces no quisiera como darte una información errada. En términos de tendencias como tal, pues obviamente mientras más regulación haya, pues el precio, ustedes vieron que Bitcoin cayó muchísimo, incluso yo tengo inversiones en Bitcoin muy pequeñitas, pero tengo, y también me vi muy afectada porque pues obviamente esto hizo que todo el mundo se asustara y saliera a vender, ¿cierto? En términos de recolección de datos como tal, pues claro, hace que mientras más transparencia se requiera en un tipo de activo, como en el caso de criptomonedas, pues ya digamos que los que producen o las billeteras y el mundo digital de las criptomonedas, pues tienen que salir a cumplir con estas regulaciones. En este momento yo no veo una regulación clara que diga que hay que ser más transparente con criptomonedas. Sin embargo, lo que hace Bloomberg es que recoge el precio y lo va cogiendo de Binance, de todos estos exchanges que se utilizan o de los local Bitcoins, que es OTC, para ver cómo está el precio de Bitcoin. Incluso tú vas a Google y pones Bitcoin pesos y te sale el precio, o pones Bitcoin dólar. Esa gente lo que está haciendo, pues esa gente de Google, no está haciendo lo mismo que está haciendo un Bloomberg o un Refinitiv, que está buscando todos los métodos para conseguir esta información. Y en términos de calificaciones, pues las calificaciones que se dan, pues Bitcoin no tiene una calificación como tal, o pues las monedas, las criptomonedas no tienen calificaciones como tal, que yo sepa al menos. Si te refieres a calificaciones ya como de empresas o como calificaciones de riesgo de gobiernos y eso, pues eso siempre se utiliza en empresas. Bloomberg utiliza un consensus entre varias calificadoras de riesgo que son Moody's, S&P, Fitch y hay otra como DBRS, bueno, hay varias y hace como un consenso y pues saca una calificación o hace su propio modelo. Bloomberg también y estas empresas de información como Bloomberg calculan y dicen, yo creo que esta calificación de tal gobierno debería ser grave inversión. ¿Por qué? Porque pues tengo unos factores, unos inputs y pues hago mi modelo financiero y esto es lo que me da. Espero que esto haya resuelto tu pregunta, Lina. En la pregunta de, no me abre para la calificación. La calificación, perdón, pensé que estaba Diana, hablando de calificaciones, la encuesta de satisfacción. Yo hablando sobre la sí, calificación en el debe ser café. esa. Ya te lo volvemos a compartir, Diana, el link, a ver si te funciona. Nos dice Diana Tapasco, muchas gracias por la información y algunas cosas las podemos aplicar en nuestro empleo para nuestra empresa. Lina te responde que muchas gracias, quedó claro. Listo, perfecto. Cualquier duda que tengan, esa pregunta, Lina, yo te recomiendo, yo estoy siguiendo muchísimo por redes sociales a personas de criptomonedas. Si es algo que te interese ya, pues si quieres hablamos por LinkedIn y yo te comento pues como qué es lo que yo sigo, porque Bloomberg todo el tiempo está sacando noticias, hay tanta información, pero sí, o sea, sí creo que lo digital es el futuro, sí. Que sean las criptomonedas, pues eso es otra conversación. Y yo no tengo toda mi plata invertida en criptomonedas, ni mucho menos. Yo soy súper aversa al riesgo. Solo tengo un poquito de mi portafolio porque pues tengo que diversificar o siento que debo diversificar. Pero pues esa pregunta es muy para los expertos en criptomonedas y esa no soy yo. Entonces, bueno, si quieren, no sé, Lina, Lina, perdón, si tienen alguna duda me pueden escribir a LinkedIn. Yo creo que mi LinkedIn está público. Corrígeme si lo tengo público para que me puedan contactar por allí. Sería como, o no, o pongo acá el link de LinkedIn. Espérate, yo lo pongo pues para que no. Sí, puede ser. Igual nosotros también lo podemos compartir junto con las memorias a Sí, los bueno, que tú ya lo puedan. tienes.
Sí, ¿Sí lo nosotros tienes? lo... Sí. Ah, bueno, entonces sí, si lo pueden compartir con la memoria, es perfecto. Es simplemente Manuel hablarte y pues van a ver mi cara y eso soy yo. Listo, entonces cualquier duda, bienvenidas y espero que les haya servido. Manuela, muchísimas gracias por compartirnos este espacio. Gracias a las personas que nos acompañaron. En el chat nos están diciendo que muchísimas gracias. Seguramente es un aporte tremendo para eh, las empresas y emprendimientos y también para las carreras profesionales de las personas que nos acompañan. Manuela, te enviamos un abrazo y gracias por sumarte a Conexión Sin Fronteras. Listo, un abrazo a ustedes, que tengan un feliz día. Hasta Igual, luego. gracias. Hasta luego.